Ahora tenemos un protocolo múltiple, pero esta vez nos vamos a enfocar en lo que nos han estado pidiendo, que es la parte de rehabilitación oral. Claro que todo empieza por ahí, ¿no? Cuando hacemos una planificación para implantes dentales, no podemos obviar esta parte tan importante que se llama planificación reversa, donde tenemos que saber la posición ideal de cómo va a quedar tanto la prótesis superior como inferior, y es así donde recién empezamos a planificar nuestros implantes dentales. Un paciente con una prótesis total superior y una prótesis fija con grandes cantilevers a la parte posterior. Cuando hicimos la planificación veíamos que nuestros dientes que tenía el paciente interferían en este procedimiento, por lo cual desde que se hizo la primera planificación se optó ya por, más adelante, primero hicimos la parte superior, pero luego de eso retirar los dientes de la parte inferior para hacer una prótesis sobre implantes, haciendo 4 implantes para la parte superior y 4 implantes para la parte inferior. En la parte superior teníamos la ventaja que el paciente tenía un gran reborde, por lo cual hicimos una cirugía flapex, ¿no? Con cirugía guiada, y en la parte inferior colocamos post-extracción 4 implantes, angulando ligeramente los que están en el sector posterior y los centrales de forma más vertical. Acá vemos la tomografía de control y esto creo que es la gran ventaja que nos da la cirugía guiada, todos envueltos en hueso, perfectamente instalados. Cuando colocamos varios implantes en un proceso, muchas veces podemos tener la tendencia que uno de ellos no quede en la mejor posición posible y luego en el transcurso de los años podemos tener algún inconveniente. Y la cirugía guiada nos permite, nos acerca lo más posible al éxito y sobre todo a que esos implantes en los años no tengan inconvenientes. Hicimos en este caso tenía ya las prótesis provisionales, tanto superior como inferior. Esas prótesis provisionales, creo en esa etapa de que nosotros pensamos, no, vamos a hacer un flujo totalmente digital. A veces no siempre se puede hacer totalmente digital. Es por eso que en la parte superior, como teníamos el paladar, normalmente una vez que ya teníamos el diseño previo que se había hecho, una vez que cuando se planificó los implantes había un diseño previo. Entonces es más sencillo, porque al tener el paladar nos va a ayudar a unir ambas telas, ¿sí? Y prácticamente el cadista hace un trabajo mucho más simple, solamente une ambos una vez que tenemos el escaneo de los aditamentos. Arriba sí tenía una prótesis en PMA y abajo una prótesis que sí fue capturada. ¿Por qué? Porque era un poco más complicado, digamos, hacer el flujo totalmente digital. Entonces hicimos en la parte inferior un flujo analógico, y ya con ese flujo analógico teníamos la estabilidad y las referencias. Y ahí sí, como teníamos, los escáneres hoy en día lo permiten, a diferencia de algunos años atrás, era muy difícil hacer esto. Lo que se hace un preparo, tanto superior como inferior, en el cual escaneamos primero cómo está el paciente, como vienen nosotros con provisionales, tanto arriba como abajo, sobre implantes, recuerden ya, prótesis provisionales sobre implantes. Se hace el escaneo. Una vez que se hace el escaneo, se borra solamente la zona donde están las prótesis. En el paladar otra vez no hay problema porque tenemos arrugas palatinas. En el sector inferior es que tenemos un poco más de dificultad, pero aún así hoy en día los escáneres, mientras tengamos un reborde regular, lo permiten, ¿sí? Hacemos el escaneo ya con los scan bodies, ¿sí? Solo la parte de scan bodies, ya teniendo, digamos, el preparo superior e inferior, tiene la mordida del paciente y luego el mismo software lo único que hace es unifica todo de forma magnífica, ¿sí? Como tenemos un protocolo doble, es prudente hacer pruebas en resina, ¿sí? Resina impresa, tal cual como va a quedar. Hicimos la prueba en resina impresa. Vimos por ahí algunas pequeñas modificaciones que en cuanto a estética del paciente una vez que hicimos ambas pruebas, ¿sí? Y hicimos las correcciones del caso. A veces esas correcciones se pueden hacer incluso en la misma resina, haciendo algún desgaste, un incremento con resina pesada o fluida, para dar esos retoques, y se puede volver a escanear esta zona. Pero como los retoques eran casi imperceptibles, muy pequeños, entonces solamente llevamos a la cadista, por favor, a estas pequeñas correcciones, para luego de esas correcciones hacer ya la instalación, ¿no es cierto?, o que el laboratorio pueda fresar las prótesis en circonio, tanto superior como inferior. Una de las chimeneas salía un poco hacia vestibular, pero bueno, no le incomodaba a nuestro paciente y ya era un poco más difícil modificar, digamos, el aditamento, por lo cual decidimos dejarlo así como estaba y hacer una revisión estética en la zona anterior, una prótesis en circonio. Aquí un detalle importante, y creo que es uno de los consejos principales que ustedes van a llevar después de escuchar el día de hoy, es que normalmente cuando hacemos prótesis en circonio híbridas, puede haber fracturas si es que el circonio en cierta zona del implante es muy delgado. Es por eso que la planificación inicial del dónde debe quedar cada uno de los implantes, si es que mi implante me queda muy hacia vestibular o muy hacia lingual
y tengo poca estructura de circonio, es ahí donde puedo tener fallas y una fractura. Y es aquí donde yo tengo que tener mucha atención en la cirugía, de que los implantes realmente queden lo más centrados posibles. Esto va a ayudar a que cuando se haga, digamos, las prótesis en circonio, estas estén totalmente envueltas por el circonio y evite una posible fractura más adelante. Otro detalle importante donde hay fracasos en este tipo de procedimientos es que en el momento de cementar los cilindros de flujo digital, que a veces se pueden hacer, entre comillas, digamos, sin cilindros, pero hacer sin cilindros no me ayuda a corregir alguna pequeña discrepancia que puedo tener en el escaneo, porque recuerden que para este tipo de escaneos, como tengo muchas referencias, puede haber ligeras fallas, ¿ok? Entonces lo ideal es que me envíen el modelo, ¿sí? Y en el modelo yo cemente estos cilindros y atornille la prótesis en el modelo para intentar que la estabilidad sea la más viable posible. Puedo hacer también un índex, ¿no? En boca del paciente, coloco unos transfer, los uno con resina acrílica, fuera de boca, ¿sí? Les pongo los minipilares, los vacío en yeso y ahí es donde yo cemento mi prótesis, termina siendo una alternativa muy fiable. Si es que yo tengo dudas, y ahí donde yo cemento, y pequeñas alteraciones muy ligeras, obviamente, porque es flujo digital, me va a corregir y esto va a permitir que cuando yo ingrese mi prótesis en boca del paciente, ese tenga muy buena estabilidad y no sienta que un tornillo está apretando más que otro. Y sobre todo esto, por ejemplo, cuando hago prótesis fija, que no hay mucho circonio envuelta, es mucho más delicado y termino con fractura en mis coronas, en mis prótesis fijas sobre circonio, ¿ok? Pero aquí normalmente es mucho más tranquilo porque el circonio es más denso. Okay, hicimos una prótesis tanto superior como inferior. Por ahí podrán decir también que el sonido, la incomodidad del paciente al masticar. Más tenemos muchos pacientes así como estos y la verdad que les va súper bien. En vez de poner, digamos, una prótesis de circonio, otra acrílica, optamos por hacer ambas en circonio. Hasta ahora, con los pacientes y que son varios que hemos hecho así, no tenemos mayor queja. Nos ha ido bastante bien. Entonces acá tienen más una referencia, seguramente que cambiará un poco sus protocolos que están usando al día de hoy en lo que es rehabilitación sobre implantes. Nos vemos la próxima.